habrá un momento en el cual uno de los gastos importantes de la familia no solo sea la casa o el coche, sino el robot que tengas en tu casa. Que un negocio tenga éxito no solo es un tema de dinero, no solo es un tema de inversión, no es un tema de hacer el producto correcto en el mercado correcto en el momento correcto, ¿no? Y esto que cualquiera puede decir, bueno, pues ya, ¿cómo encuentro yo eso? Pues quizá una startup de éxito tiene mucho más que ver con lo que aprendes y sabes del mercado que con la cantidad de dinero que te están invirtiendo. No eres capaz de hacer las preguntas adecuadas y de plantearte las hipótesis que verdaderamente son críticas. Por mucho dinero que haya por medio, por mucho dinero que seas capaz de atraer, no tiene sentido nada. Cualquier estudiante de FP, cualquier estudiante universitario tiene que entender que va a estar en un mundo como este, un mundo en el cual ya no solo esperan de ti conocimiento, sino también lo que esperan de ti es iniciativa y actitud para poder ser tú mismo el que empujes o lances las cosas. Al final uno tiene que pensar que la educación no es un periodo de tu vida, es continuo en toda tu vida. Yo no paro de seguir estudiando y aprendiendo cosas, ¿no? Pero cuando se trata de cómo vamos a pagar el plato de comida el mes que viene, el pragmatismo, el método científico, entender por qué quién te va a comprar o no, cuanto antes sepas eso, antes sabes que tienes que construir. Todos los trabajos que su actividad tenga una capacidad cognitiva importante, o estén delante de un ordenador, deberían pensar cuánto de fácil es automatizar todo eso. Eventualmente aquí lo que estamos viendo es un iPhone 1. Veremos cómo es el iPhone 15. Néstor Guerra. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años sin vernos? Unos cuantos. Unos poquitos. Unos ¿no? cuantos, sí. Desde el legendario Lazarus. Sí. ¡Guau! Qué pasada y qué experiencia, por lo menos para mí. Y para mí también. Tú ya venías de vivir alguna antes, sí. Pero... Bueno, a ver, quiero que pongamos contexto un poco a todo esto. A esta entrevista, a esta pedazo de entrevista que se viene, sobre todo, bueno, es que no sabía que estaba metido en tantas cosas relacionadas con la IA, porque yo te dejé con Lean Startup, te dejé con el desarrollo ágil y claro, es que tú vas pegando saltos y eres un buscador de innovación, y allá donde hay algo de innovación, allá que va. Me gustaría que les contases a las personas que nos van a ver cómo empezó todo esto. Un poquito háblanos de ti, Néstor, un poquito tu niñez, tu época universitaria y después cómo después de la universidad te volviste un poco como el Quijote, un poco loco y tomaste determinadas decisiones que yo creo que cambiaron tu vida totalmente. Cuéntanos. Bueno, pues Néstor Guerra es un tipo curioso, además de padre de 4 hijos y bueno, no lo suelo contar mucho, pero bastante amante de la música y ya sabes que muchos años de mi vida he estado en bandas y tocando. Pero bueno, profesionalmente soy ingeniero de telecomunicación y es cierto que intento dentro de mi actividad profesional pues ser muy adaptativo, intentar entender qué está pasando en el mundo, intentar pues generar el máximo valor posible en el mundo que está también cambiando, ¿no? Uno cambia porque también su realidad cambia, ¿no? Entonces, la verdad es que podría contarte muchas cosas que he podido vivir a lo largo de mi vida, pero sí que es cierto que uno de los momentos más interesantes, sin duda, fue, pues, que yo creo que así como todos, la carrera, ¿no? Estudiar teleco para mí fue una suerte enorme. Como estudiante regulero que era, tampoco era un buen estudiante, pero sufrí bastante, hasta hacen sufrir, pero también me lo pasé muy bien. Y sí que es cierto que te arma la cabeza en aquellos años 90, en el cual yo siempre me acordaré de esas primeras salas de informática conectadas a Internet, con el Netscape, con esos ordenadores de culo, con los disquetes de 3,5, bueno, era otra realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que aquello marcó mucho mi vida, porque efectivamente la tecnología es algo que adoro y amo desde entonces, y es cierto que cuando hablamos de tecnología, la tecnología es un trigger, es una palanca para poder innovar, para poder crear nuevos productos. Si lo pensamos bien, estamos rodeados de tecnología, pero no solo tecnología digital. Tu camisa, los polímeros que nos visten, la luz que nos ilumina, la energía que manejamos, todo es tecnología. Esta mesa y cómo ha sido construida, todo es tecnología en mayor o menor grado, industrial, farmacológica, química, digital. Y todo esto hace que podamos adecuarnos a un mundo que está cambiando en constante evolución y todos con él. Muy bien. Y
ese punto de inflexión una vez que terminas la carrera, ¿vale? Pues tú hiciste una licenciatura, no hablábamos de grado, en nuestra quinta... De ingeniería, ingeniero técnico superior se llamaba en aquel momento. Ahora que somos de la misma quinta, somos del 75. Te pusiste a trabajar, ¿no? Te pusiste a trabajar para el corporate. Cuéntanos HP, un poco... sí. Bueno, pues en aquel momento, eran otros años, ¿no? Teleco estaba muy de moda en aquel momento. Teníamos la suerte o el privilegio de que nos venían literalmente a cazar en la Escuela de Ingenieros, y bueno, pues yo empecé a trabajar en una beca de HP, que en aquel momento, pues no creo recordar, no sé si sería el año 99 o por ahí sería, en el cual, bueno, pues tuve la suerte de tener una beca de HP, que en aquel momento se llamó Agile Technologies, porque fue justo el año del spin-off, y trabajé en un área que para mí fue enormemente divertida, que era el área de instrumentación, que era aparatos para medir cosas, ¿no? Era la parte muy de electrónica de alto nivel, ¿no? Porque al final tú lo que estabas trabajando es en medir sistemas muy complejos. Y tuve la suerte de tener un equipo allí fascinante. Yo me acuerdo mucho de Alberto Campillo, bueno, pues de la gente de metrología, de la gente de laboratorio, de las diferentes áreas. Yo aprendí muchísimo allí sobre mucha física de la medida y trabajando en proyectos muy punteros. Trabajamos para defensa, para aeroespacio. Yo me acuerdo entrar en, pues eso, en las líneas de montaje del Eurofighter, ¿no? Entonces era realmente apasionante y aprendí muchísimo. Y estuve muchos años, después es cierto que una vez que trabajé en el área más de instrumentación, tuve la suerte de que me ofrecieron la parte de gestión y pude ser, pues, responsable de todos aquellos servicios que ofrecían HP o Agile en aquel momento, y fui responsable de servicios en España durante casi 3 años. Muy bien, o sea, tu periodo desde que terminas la facultad hasta que, ahora nos contarás, hasta que literalmente mandas todo al carajo y te vuelves un poco locuno, ¿no? Locuno, tipo Quijote. Sí. Ahora nos cuentas cómo fue ese proceso. ¿Cuántos años pasaron? ¿3? No, muchos más, porque yo en laboratorio estuve pues tranquilamente 4 o 5 años y después otros 3 años trabajando en gestión en Agilent. Pues sí, pues pasaron 7 o 8 años. 7 8 años. Es cierto que en aquel momento hago el MBA, que estaba de moda en aquel momento, hacer MBAs, ¿no? Y aquel Executive MBA también me da una perspectiva muy diferente. Aprendí de gestión a la vieja usanza, ¿no? No solo por el Executive MBA, sino porque también estaba trabajando como gestor en una empresa industrial, porque claro, al final estaba trabajando en una empresa con una componente industrial muy grande, ¿no? Entonces todo eso me arma bastante la cabeza, y todo ese armado de cabeza pues tiene un desarrollo en aquella compañía, pero que llegó un momento, un punto de inflexión, que coincidió con un viaje que tuve la suerte que bueno, fue una beca que me ofrecieron a un programa que se llamaba Imagine Creative Center, que la promovió el bueno de Xavi Verdaguer. Y era una experiencia en la cual te cogían de donde estabas y te llevaban durante, creo que recuerdan, eran 2 meses, no me acuerdo muy bien si eran un par de meses, te llevan allí a Silicon Valley. Entonces yo venía de un sector industrial, defensa, tal, teleco, un poco a la antigua usanza, y me colocan en un entorno en el cual para mí era pues literalmente otro planeta. Y allí conocí no solo el ecosistema de startups, sino aprendimos mucho sobre muchas metodologías que estaban naciendo en aquel momento. No recuerdo si fue el año 2008, 2009, 2007, debía ser por ahí, ¿no? Ahora el año exacto no me acuerdo, pero sí que es cierto que para mí fue algo transformador, porque bueno, me enseñó otra realidad, me enseñó otras maneras, y me di cuenta que el mundo era mucho más grande donde yo estaba. Y con todo el cariño que le tenía a Agilent o a HP, a todos los compañeros, que aprendí muchísimo con todos ellos, con mis jefes, con mis compañeros, pues decidí dejar todo aquello y montar una startup. Entregué las llaves de mi coche y mi ordenador y mi móvil. Y lo típico, ¿qué te decía tu madre? Mi madre me hizo muchísimas preguntas, ¿no? De cómo vas a pagar la hipoteca, cómo vas a pagar el colegio. Preguntas que tienen mucho sentido. Pero sí que es cierto que, bueno, mi madre también es una mujer muy valiente, y al final, en última instancia, también me animó muchísimo, ¿no? Y es cierto que, hay una línea muy delicada entre la imprudencia y la valentía, pero sí que es cierto que el mundo es de los valientes, hay que atreverse, ¿no? Y vivimos en un contexto bastante privilegiado como para no atreverse, o por lo menos yo vivía en un momento muy privilegiado como para no atreverse, ¿no? Así que pues cogí, me lancé y me atreví. Qué guay. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué fue esa startup mínimamente. Sí. Y cuál es el concepto para, aunque ya está un poco manido entre comillas, pero hay mucha gente que todavía me sigue preguntando ¿y qué es eso de startup? ¿Qué es una startup y qué relación tiene con los mentores? Porque también es algo
que como que está un poco denostado incluso, el término, pues se utiliza casi para cualquier cosa, pero ¿qué relación hay entre startup mentor y de que montaste esa startup? Bueno, nosotros montamos una startup de software tecnológica orientada básicamente a la certificación de inspecciones técnicas de edificios. Trabajamos mucho con ayuntamientos. Tuvimos una compañía que tuvo mucho interés, una compañía holandesa, pero sí que es cierto que aquella startup, que tampoco, o sea, es cierto que tuvimos clientes y empezó a tener cierta atracción, pero bueno, tampoco fue un gran bombazo, me armó mucho la cabeza en términos de cómo se aplican bien estos frameworks, ¿no? Entonces sí que es cierto que al final una startup es una organización de personas, un grupo de personas que están lanzando un producto o un servicio en un contexto de muy alta incertidumbre. Suelen tener una componente tecnológica, es cierto, y repito, tecnológica no hace falta que sea 100% digital, es decir, trabajamos con empresas de aeronáutica que tienen tecnología hardware, ¿de acuerdo? Eso también es una startup. Sí que es cierto que conlleva mucha incertidumbre porque tú estás intentando ir al mercado con cierta ventaja competitiva basado en la innovación, basado en que tienes un diferencial en tu producto, ¿no? No solo vas a precio, no intentas copiar un modelo que ya exista literalmente y montar un restaurante, con todo el respeto a los restaurantes, obviamente todos quieren diferenciarse, pero aquí hay una componente tecnológica importante. En ese caso, a mí me armó mucho la cabeza poder montar esa startup, me armó mucho la cabeza para entender cómo se aplica en el mundo real y entender qué cosas funcionaban bien y qué cosas funcionaban tan bien, ¿no? Incluso antes de ponerte a invertir, yo siempre recordaré tu clase de Iridium, ¿no? Sí. Cuando hablabas de Iridium, con esos terminales vía satélite, con esos pedazos de antenas, ¿no? Sí. Que le sacaron la tecnología GSM y a hacer puñetas el proyecto, que fue una de las startups pues, más invertidas, ¿no? Bueno, sí, bueno, el caso de Iridium es un caso muy famoso que cuenta el mismo Steve Lang, ¿no? Y es cierto que básicamente lo que viene a promover, lo que viene a decir es que un negocio tenga éxito no solo es un tema de dinero, no solo es un tema de inversión, ¿no? Es un tema de hacer el producto correcto en el mercado correcto en el momento correcto, ¿no? Y esto que cualquiera puede decir, bueno, pues ya, ¿cómo encuentro yo eso? Pues quizá una startup de éxito tiene mucho más que ver con lo que aprendes y sabes del mercado que con la cantidad de dinero que te están invirtiendo, ¿no? Y es cierto porque hay grandes fracasos de grandes inversiones que al final han llevado a productos que no quiere nadie, ¿no? Un ejemplo es el ejemplo de Iridium, pero sí que es cierto que hay muchísimos ejemplos mucho más cercanos, ¿no? Pero sí que es cierto que aquel punto de entender que montar negocios de éxito no trata tanto de cuánto dinero te están invirtiendo, que obviamente es necesario, no estoy diciendo que no sea necesario, pero no trata de esa cantidad, sino de cuánto de hábil eres para entender el lugar donde estás y el producto que puedes hacer, me abrió mucho los ojos. Y para eso, bueno, pues una gran profesional que también conocí en la época en la que coincidimos, pues fue Consuelo Verdú. Consuelo Verdú, claro que sí, con la grande sus Consuelo. Grandes hipótesis, ¿vale? Que o sea, es que para mí la parte más importante de una startup es saber diferenciar cuáles son las hipótesis críticas y saber aplicar el método científico basado en hechos y comportamientos. Es decir, si no eres capaz de hacer las preguntas adecuadas y de plantearte las hipótesis que verdaderamente son críticas, por mucho dinero que haya por medio, por mucho dinero que seas capaz de atraer, no tiene sentido nada. Y esto es cierto, porque al final una startup no es una compañía, no es un negocio que funciona. Si yo tengo un negocio que factura, ponte 10 millones de euros, pues bueno, yo puedo probar cosas a fondo perdido, a ver qué funciona, qué no funciona, yo puedo experimentar, yo puedo ser mucho más disruptivo, puedo probar muchas cosas. Pero cuando uno es una startup, en el fondo, tu caja va mal, o sea, no tienes un flujo de caja continuo, o sea, estás en quiebra técnica. Claro, entonces llega un momento en el cual tienes que ser muy pragmático, tienes que decir, bueno, habrá que ganar dinero con algo, alguien nos tiene que comprar algo, entonces el nivel de pragmatismo de salir a la calle, hablar con tu cliente, qué necesita y construirle un valor inmediato, es cierto que es muy cortoplacista, es cierto que la crítica puede ser, hombre, es que si queremos hacer una disrupción a 10 años vista, pues quizá una startup no es un negocio que pueda hacer una disrupción a 10 años vista, porque yo al final necesito pagar las nóminas el mes que viene. Entonces, ese nivel de pragmatismo te ayuda mucho a centrar mucho el tiro, ¿no? Te ayuda a ser un poco mejor empresario, no tanto emprendedor, no empresario, que te ayuda a entender cómo generar valor, por qué un cliente te va a comprar, qué te va a comprar y hacerlo el mes que viene o lo antes posible, ¿no? Es cierto que con dinero ya entonces puedes ser todo lo disruptivo que quieras, pero cuando se trata de cómo vamos a pagar el plato de comida el mes que viene, el pragmatismo, el método científico, entender por qué el cliente te va a comprar o no, cuanto antes sepas eso, antes sabes qué tienes que construir. Muy bien, porque de lo que se trata la metodología Lean Startup al fin y al cabo, que es por lo que nos conocimos y a lo que le has dedicado
gran parte de tu Sí. vida y lo que realmente te volvió loco y te hizo, bueno, pues cambiar totalmente de sector y virar, ¿no? Bueno, virar no, pivotar en este caso, totalmente tu vida. Y con lo que has tenido grandes clientes como bancos, Sí. bancos en el caso de Latinoamérica, Y ¿cómo en se llamaba? España, bueno, trabajamos con muchos bancos aquí en España y fuera de España, pero también trabajamos con empresas de telecomunicaciones, con empresas de retail, con De aseguradoras. servicios. Exactamente. De hecho, una de las cosas que aprendí con todo esto es que también las grandes compañías quieren sacar productos nuevos, también innovan. De hecho, voy a decir algo que puede sonar un poco incómodo, pero gran parte de la innovación que ocurre en el mercado real no viene de las startups, viene de las grandes corporaciones, porque están financiando, están lanzando, tienen cliente, tienen mercado, tienen estructura. Es cierto que a veces es complicado innovar en una gran corporación. En ocasiones tiene incluso niveles regulatorios complejos, pero lo están haciendo, esa es la realidad. Entonces, cuando tú aplicas este tipo de enfoques, lo que les estás ayudando a estas corporaciones es a ser más eficientes a la hora de crear valor. Y esto es muy importante, porque al final ellas no tienen infinito dinero. El dinero que tienen para invertir en esto tienen que hacerlo de manera más eficiente posible. Lean Startup lo que les ayuda es a poder hacer esto de la forma más eficiente. Cuanto más eficientes son, más pruebas pueden hacer. Yo te conocí en cuanto a esto que estamos hablando con Línea Directa. De acuerdo, sí, Gaby, sí, ¿no? sí, efectivamente. Sigo teniendo relación con él. Ah, sí, qué sí, bueno. sí. Y bueno, ahí lo que básicamente se hace, igual que en otras corporate, es lo que tú acabas de mencionar, trabajar por pequeños bloques, hacer pequeños departamentos, lo primero formar, ¿no? Para que se puedan poner las gafas de Lean Startup y poder pensar fuera de la caja y fuera de su entorno, digamos, corporativo. Total. Y una vez que consigues eso, pues entiendo que lo que me decían es, pues mira, aplicamos una parte de jornada de trabajo, hacer lo que tenemos que hacer en el corporate, y otra parte de la jornada de trabajo nos reunimos y tenemos proyectitos, a ver qué pita. Bueno, pues me acuerdo que una de las validaciones que hicimos, con un poquito de inversión, una pequeña landing, fue precisamente si la gente estaba dispuesta a contratar un seguro a cambio de un seguro, bueno, era un seguro de coche o moto, a cambio de bueno, pues de una especie de estudio mínimo y de cambio, en este caso, de cambio de titularidad, ¿vale? Tú te cambias la titularidad de coche o de moto, ¿no? Y era a ver si cambiando la titularidad de coche o moto me pillaban un seguro. Bueno, pues hicimos esa validación. Y una validación, pues igual, con su landing. Previamente hicimos, ya sabes que tienen un call center. No, perfectamente. Entonces, claro, con el call center, pues una parte del call center se aplicaba para hacer ese tipo de validaciones. Entonces, quiero decir que, y ya hilo, emprendimiento, interemprendimiento, y ahora vuelvo a mentores. ¿Cómo consideras el emprendimiento y el interemprendimiento? O sea, ¿es igual de importante una cosa que la otra? Hombre, a ver, las dos son fundamentales. Emprender es importante en un tejido empresarial como España porque necesitamos empresas continuas que se estén creando y necesitamos también crear valor así, desde el cero, pero también las grandes corporaciones tienen que no parar de innovar, inventar y crear nuevo valor. Ambas cosas son importantes. Es cierto que sus perspectivas son diferentes. En uno está poniendo, deja que lo diga así, un poco más de su piel en el juego y otros un poco menos, ¿no? Al final, el que está en un programa de intraemprendimiento, si esa iniciativa no sale, bueno, pues oye, ahí tienes tu posición, tu nómina y bueno, pues ahí está, ¿no? Se intentó pero no se ha conseguido. Un emprendedor liquida, ¿de acuerdo? Con lo bueno y con lo malo que tiene todo eso. Entonces, siento que juegas de forma diferente, pero ambas actividades son fundamentales. No podemos obviarlas porque el intraemprendimiento crea cultura, crea ecosistema dentro de las corporaciones, ayuda y facilita la innovación. Y aquellas compañías, y esto está bastante estudiado, que no están apostando por la innovación, quizás no en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo lo van a pagar y suelen pagarlo bastante. Claro. Y yo siempre lo digo, un estudiante de formación profesional, un estudiante universitario, normalmente en formación profesional no te enseñan a emprender como tal, como te enseñan a emprender como sabemos que pueden enseñar a emprender incubadoras, aceleradoras de empresas. Y en la universidad tampoco te enseñan a emprender, no están orientadas a fabricar emprendedores. Y es por eso que estamos montando, bueno, pues este gran proyecto, este proyecto tan bonito, que lo que quiere es, bueno, pues darle con cariño, con mucho cariño a la educación, al sistema educativo, lo que pensamos muchos profesionales que le falta, que es esa capacidad de poder emprender dentro de las empresas, que tengan esa capacidad, y ya no solamente las personas que son contratadas, sino que también sepan transmitirlo y que nos escuchen, ser antenitas para esos empresarios masónicos de ordeno y mando que no deben o no deberían de tener esa actitud y deberían de
dejar, ¿no? Dejar fluir, igual que estamos hablando de las grandes compañías. Hay que ver qué están haciendo las grandes compañías, ¿no crees? Total, total, no, y es importante. Al final uno tiene que pensar que la educación no es un periodo de tu vida, es continuo en toda tu vida. Yo no paro de seguir estudiando y aprendiendo cosas, ¿no? Es cierto que cualquier estudiante de FP universitario tiene que pensar que esto va a ocurrir porque en los próximos años va a haber muchas más cosas nuevas que tenemos que aprender de ellas. Pero también es cierto que la cultura está calando muy bien, ¿no? Yo me fijo, he tenido la suerte en los últimos 12, 14 años de trabajar en corporaciones que he visto una evolución clarísima en el management, bueno, el equipo de dirección, en el management y también en la gente, ¿no? Y esto lleva a que, bueno, pues sigamos remando en esta línea, porque antes teníamos un 1%, después tuvimos un 10%, ahora estamos en el 12, en 15, quizá en 5 años estamos en un 20% de gente que dentro de las corporaciones apoya, fomenta, financia lanzar iniciativas. Cualquier estudiante de FP, cualquier estudiante universitario tiene que entender que va a estar en un mundo como este, en un mundo en el cual ya no solo esperan de ti conocimiento, sino también lo que esperan de ti es iniciativa y actitud para poder ser tú mismo el que empujes o lances las cosas. Y además que yo creo en el efecto mariposa, que al fin y al cabo, bueno, pues pequeños cambios provocan grandes efectos, ¿no? en el mundo, y precisamente eso es lo que deberíamos de intentar conseguir, ir hacia esa línea, que todas las personas o la mayoría de personas que, por ejemplo, el tema de la FP, hay unas 400.000 personas cada año que terminan una FP superior. Sí, hasta ahora el mercado lo está absorbiendo fenomenal, ¿no? Está habiendo un 37% de absorción o de oferta de trabajo hacia la FP. Pero ¿qué tipo de puestos de trabajo estamos generando, ¿no? Vamos a ir caminando hacia esa tendencia, porque yo creo que ahí es donde está la riqueza, pero la riqueza no solamente empresarial, sino la riqueza social, porque es una filosofía, al fin y al cabo, de inquietud y de orientación hacia la innovación, siempre y hacia el emprendimiento. Vamos a ir directamente a ver qué está ocurriendo en tu mundo, en tu cabeza, con la inteligencia artificial generativa, que cuando lo vi en tu LinkedIn, estuve echando un vistacito para ver en qué andabas últimamente, pues sé que LinkedIn sí que lo trabajas muy bien. Bueno, y ese pivotaje hacia la inteligencia artificial. Bueno, no es tanto como puedes llegar a pensar, porque al final cuando nosotros trabajamos con clientes para ayudarles a innovar, usamos la tecnología como palanca. Siempre hemos usado la tecnología. Soy ingeniero de teleco, cuando hablamos de modelos de entrenamiento los vimos en el año 96 en la carrera, ¿no? Entonces sí que es cierto que no deja de ser una palanca para seguir creando productos y servicios de valor, ¿no? Y en ese estamos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es cierto que ahora el interés es enorme. Y el interés no solo es enorme en términos de cómo puedo yo crear nuevos productos y servicios con esta tecnología, sino de repente el interés es enorme en plan de cómo puedo impactar en mi negocio, cómo puedo impactar en esta industria. Es cierto que esto no es la primera vez que lo vivimos. Digo, no es la primera vez que vivimos una tecnología que cambia profundamente nuestra forma de entender el mundo. Si tú miras para atrás, desarrollos tecnológicos brutales han cambiado el mundo. Y te pongo ejemplos desde la imprenta de Gutenberg hasta la pólvora que cambió las guerras, hasta el antibiótico que cambió, dibujó un nuevo planeta, ¿no? Todo eso son tecnologías, hasta la fisión nuclear, ¿vale? Ponte por un ejemplo más radical, ¿no? Pero todas esas tecnologías han cambiado profundamente el mundo. Esta va a hacer lo mismo. Entonces no nos encontramos ante una situación nueva en términos de que las cosas cambian. Lo que sí es cierto es que, como lo va a cambiar, sí que va a ser diferente a lo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Entonces es cierto que el interés es enorme en tres facetas. La primera es, oye, ¿cómo esto afecta a nuestra industria, a nuestro cliente, a nuestro mercado? ¿De qué manera, no? Y es cierto que ahora sabemos que hay industrias que le va a afectar antes y otras más tarde. Pero si cualquier directivo que tengas tú delante le preguntas, oye, ¿tú crees que en los próximos 30 años, la inteligencia artificial va a afectar a tu negocio? Todo el mundo dice, sí, obvio. Ahora lo que no saben es si va a ser 30, 15, 5 o 2. Esto es lo que no saben. Y irá siendo paulativa. Habrá cosas que afecten más y otras que menos. Pero es cierto que todo el mundo ya acepta de que esta tecnología va a cambiar cosas. Eso es lo primero que les interesa, cómo afectará a nuestra industria. Lo segundo que les interesa mucho es cómo va a afectar a nuestra productividad, cómo podemos mejorar, Vale, me parecen muy bien todos los vídeos que veo por internet de todo esto, pero yo cómo me lo aplico aquí mañana. ¿Cómo mañana alguien es por 3 o por 5 más productivo con esas herramientas? Porque eso sí que va a crear una ventaja enorme, ¿no? Y el tercero que les preocupa mucho es
oye, ¿la seguridad de todo esto dónde está? ¿Dónde puedo yo garantizar que los datos son los que tienen que ser? ¿Cómo puedo asegurarme de que la información que manejo de estos modelos es veraz, es válida? Estos campos les interesan muchísimo y nos ha obligado, como consultora, a no solo trabajar y entender ese tipo de elementos como mecanismos de innovación disruptiva o no en función de tu industria, sino también a aterrizárselos, porque ya no solo es contar la tecnología del producto, sino ver cómo en tu industria esto puede afectar. Y a partir de ahí tú puedes armarte un roadmap para decir qué hacer y cuándo hacerlo, puedes marcarte un observatorio para entender qué tecnologías, qué nuevos players aparecen, pero cuando hablamos, y por hablar de un caso muy concreto de ingenieros, un ingeniero de software que trabaja hoy en día con modelos de lenguaje para programar, con un Cloud 3, con un Code para escribir código, nada tiene que ver de cómo se programaba, no digo hace 15 años, digo hace 3. Entonces, se estima aproximadamente que el 40% del código en GitHub está hecho por máquinas. Si ahora tenemos el 40%, en el 2028 será el 90%. Entonces, ¿qué hace un ingeniero informático? ¿A qué se dedica? Ojo, no estoy diciendo que vayan a desaparecer. Lo que estoy diciendo es que mi actividad, la tecnología esta, la está afectando de forma brutal. Entonces, no entender esto es no entender qué nuevas cosas ocurren en tu mundo, ¿no? Y esto no quiere decir que no estudies informática o no estudies programación, que tampoco, fíjate, hace 5 años diría, estudia programación, ahora diría, bueno, creo que hay otras áreas más interesantes ahora mismo. Pero sí que es cómo puedes aplicarlo y cómo puedes hacer una palanca de todo esto. Entonces, es un ejemplo muy concreto para que veas que hay un sector de ingenieros que esto le estás afectando. Hay que prepararse para el resto. Todos los trabajos que su actividad tenga una capacidad cognitiva importante o estén delante de un ordenador, deberían pensar cuánto de fácil es automatizar todo eso. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de un montón de profesiones. Ahora las artesanales son las que se salvan. Totalmente. Posiblemente, mira, voy a contarte algunas que pueden ser inmediatas, ¿no? Cualquier persona que esté dedicada a procedimientos, es decir, estructuras ordenadas de información, es susceptible de que la tecnología lo haga. ¿Por qué? Voy a ponerte un ejemplo muy concreto, ¿no? Imagínate a alguien que te hace los impuestos. Los impuestos es un procedimiento ordenado que en el fondo un modelo puede llegar eventualmente a hacerlo, ¿no? Cualquier actividad que tenga una carga de texto muy grande, generadores de contenidos, editores, escritores, obviamente. Pero ya no es solo eso, sino que ya llevamos años viendo cómo esto está afectando. Entonces, obviamente es una actividad que te va a afectar mucho. Ahora vamos a los más artesanos. Fíjate, artesanos no solo por artesanía. Un jardinero. Dice, bueno, un jardinero tiene que coger y cortar. Tal. Bueno, lo que estamos viendo también es un avance enorme de la robótica, ¿no? Y es cierto que la inteligencia artificial va muy a colación con la robótica. La robótica no es nueva. En los años 70 teníamos robots en las líneas de producción montando coches, muy básicos. Pero es cierto que ahora tú vas a la línea de Mercedes de Birmingham y cuando ves la línea de producción dice, en esta línea de producción hay 5 personas trabajando, el resto son robots. Entonces es cierto que tenemos mucha automatización en muchas industrias, pero que el robot cercano, el de casa, solo tenemos una rumba. Ahora de repente vamos a tener una tecnología muy cercana, orientada a que nos corte el césped, a que nos corte los árboles, a que nos limpie la piscina. No digo ahora, pero eventualmente en 5, 8, 10 años todos vamos a ver las noticias de Tesla con su Tesla Bot, o vemos Figure One, un fabricante que... Habrá un momento en el cual uno de los gastos importantes de la familia no solo sea la casa o el coche, sino el robot que tengas en tu casa. Y en ese momento, muchas de esas actividades que son más manuales acabarán eventualmente siendo llevados por máquinas. Bueno, y también esas gafas que llevas puestas llevan la inteligencia artificial incorporada. Háblanos un poquito de ellas. Bueno, estas son las gafas de Meta de Ray-Ban, ¿de acuerdo? Es un partnership que han hecho Meta y Ray-Ban en las Fairway de toda la vida. Es un modelo muy clásico, pero efectivamente es un modelo que ya tiene un año. Lo que pasa es que en el mes de marzo, abril, creo que fue mayo, perdóname. Bueno, son unas gafas que tienen unas cámaras y tienen una serie de sensores y micrófonos y tal, pues incorporaron el modelo Llama 3. Llama 3 es un modelo de lenguaje, es un sistema multimodal en el cual pues, la máquina te habla, para que lo entiendas, ¿no? Tú puedes hablarle, es como un chat GPT, que la gente lo entiende enseguida, un chat GPT en tu gafa, ¿vale? Lo bueno que tiene es que al ser multimodal, pues puede hacer fotografías y te las puede describir. Por ejemplo, yo puedo estar con las gafas puestas delante de mi ordenador, con una Excel abierta y decir, oye, súbame la columna H. Y te opera y te suma la columna H. Oye, dado este texto, una hoja, hazme un resumen de esta hoja.
De hecho, cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando leo, digo, hazme un resumen, y el resumen queda escrito. Después yo cojo, lo pego y me lo llevo porque me ha interesado esta hoja de resumen, ¿no? Las aplicaciones que tiene todo eso son interesantísimas y la mejor forma... Ojo, yo no estoy diciendo que todo el mundo debe comprarse estas cosas ni que sea útil para todo el mundo, pero yo, como persona que estoy muy cerca de la tecnología, necesito entender tocando alcances, que se puede. Estamos con algún proyecto trabajando en el mundo de la salud, oftalmología, estamos también con neurología, trabajando de qué de práctico puede ser este cacharro para un médico. ¿Es realmente aplicable? ¿No? La mejor forma es que tú lo utilices y veamos el alcance de estas cosas. Pero eventualmente aquí lo que estamos viendo es un iPhone 1. Veremos cómo es el iPhone 15. Claro, y ya no solamente eso, para los creadores de contenido, como hemos visto antes fuera de cámara, es capaz de grabar una historia, ¿no? Efectivamente. Y subirla directamente a Instagram. Exactamente. O hacer fotografías, o o lo WhatsApp. que estás viendo, que te describa que está viendo, ¿no? Exactamente, todas estas cosas las puedo hacer y las puedo hacer ahora en esta versión. Es cierto que dentro de muy poco será mucho más fluida la comunicación con este tipo de modelos, tendrá más capacidad de cómputo, mayor velocidad. No es necesario, fíjate que yo, en la experiencia que tengo con este dispositivo, no es necesario ningún tipo de información en el cristal. Luego simplifica mucho la tecnología, no necesito un cristal aquí con datos o información relevante porque me puedo estorbar o actualmente ya con que te cuente cosas o te diga cosas es muy interesante. Claro, Tú imagínate para gente invidente o tú imagínate para gente que tenga algún tipo de problema de... Bueno, pues es una tecnología que ahora es muy incipiente, pero a ver qué pasa dentro de 3 o 4 años con este tipo de cacharros, ¿no? Yo alucino, me las he puesto, me las tienes configuradas en inglés, pero es que se escucha está en inglés, sí. totalmente igual que los auriculares intracraneales, ¿no? Total, que te hablan sí. por el hueso. Son flipantes. Y yo lo veo así bien, sin que te estorbe nada en el cristal. Encima graduadas, pero Sí. Muy bien. Y tienes otro widget por ahí, ¿no? Bueno, tenemos muchos, pero me he traído... Pero aquí te has traído dos. Háblanos de Rabbit. Bueno, Rabbit R1 es una startup que ha desarrollado este hardware, que básicamente es, no deja de ser un pequeño móvil para que tú lo ubiques, ¿no? Que tiene una camarita y un menú muy sencillo, que básicamente se maneja con una ruedecita, no tiene más película, pero aquí hay un modelo, ¿de acuerdo? Un modelo de lenguaje, hay un modelo ChatGPT vía API, ¿de acuerdo? Un GPT creo que es 4 el que están haciendo interacción. Entonces, ¿qué se pretende con este cacharro? Lo que se pretende básicamente es que se convierta en una especie como de agente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga cierta capacidad de decisión, ¿no? No solo es un modelo de lenguaje en el cual te escribe texto, sino también hace cosas. Oye, píllame un Uber. No hace falta que le diga más. El modelo ya sabe dónde estoy, el modelo va al servicio de Uber, lo pilla, ve cuando llega y cuando esté llegando me avisa, lo tienes en la puerta, ¿no? No tengo que abrir la aplicación ni nada por el estilo. Oye, cómprame en Amazon tal o hazme tal cosa. De repente la máquina tiene como cierta autonomía, ¿vale? Para poder hacer un conjunto de acciones. Cuando hablamos de agentes, hablamos de sistemas que son capaces de accionar vía software, y lo que está haciendo la máquina es crear un código, lo ejecuta, y ese código ejecutado es lo que se convierte en una acción. Siempre que hablemos de software, o de ordenadores o de máquinas, hablamos de que una acción es una línea de código, un conjunto de líneas de código. Entonces, lo que es un generador de código. Entonces, este tipo de cosas no deja de ser un juguete que no sé hasta qué punto esto tendrá más o menos éxito, pero nos obliga a tocarlo, a ver qué pasa, cuál es el alcance, dónde llega todo esto. Estamos en un momento en el cual la eclosión de los dispositivos como estos está ocurriendo, ¿no? Y la inteligencia no va a estar en nuestro ordenador, la inteligencia va a estar en nuestro móvil, en nuestro coche, en nuestra televisión, en nuestras gafas, en frigo, etcétera, etcétera. Y esto hay que entenderlo porque la distribución de estos modelos es una evidencia que ya los fabricantes lo están diciendo. Van a hacer modelos más pequeños, más eficientes, muy distribuidos. Y entonces hay que entenderlo para ver el alcance y las oportunidades que ofrece todo esto. ¿Y la diferencia, por ejemplo, entre este artilugio y un Alexa o un Siri? Bueno, pues ya veremos. Efectivamente, hace poco, como bien sabéis, Amazon ha anunciado que dentro de los dispositivos de Alexa van a incluir un Cloud 3. Así que de repente vas a hablar como con un chat GPT. Me imagino que la gente de Google, con su Google Home, en breve integrará un Gemini. Al final es cierto que todos los grandes fabricantes apuestan por los dispositivos hardware y es cierto que hay una oportunidad muy grande. Pues quizá dentro de muy poco nuestro Alexa aburrido, que solo le pedíamos cuál era el tiempo de hoy o poco más o pon una canción o para, pues se convierta en un aparato que nos pregunte qué tal nuestro día cuando llegamos a casa. Muy bien, muy bien. ¿Consideras, porque hablando con Pablo Peñalver, le conocemos, lo hemos visto ya en el podcast, y de Fuera del Sistema, donde estarás tú también con esta entrevista, me decía, es que la formación profesional vive a espaldas de la inteligencia artificial
desde ese noviembre de 2022, Sí. en el que Sam Altman, bueno, pues liberalizó y democratizó lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Por medio de ChatGPT. ¿Qué recomendaciones le darías y vuelvo a decir, a un estudiante de formación profesional, a un estudiante universitario en relación a la inteligencia artificial? Bueno, una reflexión que puedo hacer quizá ya con los años es que el único responsable de tu formación eres tú mismo. No hay nadie que sea responsable de tu formación. Tú pasas por un sistema y el sistema será mejor, peor, podemos criticarlo, mejorarlo, lo que queramos, pero no es responsable de tu formación. Entonces, tú piensas que al final la curiosidad es algo que tienes que cultivar todos los días y es algo que te va a salvar el día de mañana. Yo no sé cómo será el año 2030, no tengo ni idea. Tampoco sabía cómo iba a ser el año 2024 cuando yo estaba estudiando la carrera. Pero lo que sí me ha salvado es esa actitud curiosa de atreverme, bichear, cacharrear, intentar aprender solo, nadie me explica las cosas, no tengo un profesor que me diga. Yo al final muchas veces tenemos la suerte en nuestra generación, tenemos la suerte de tener cosas como YouTube, que cuando estudiaba la carrera yo, perdona, pero yo no existía nada de eso. Yo cuando estudiaba, yo qué sé, medios de transmisión o ecuaciones diferenciales, me iba a la biblioteca como un triste, me abría mis libros de triste y me ponía a hacer ecuaciones diferenciales como un triste. Que ojo, que yo no me quejo, pero era mi realidad. Hoy voy a YouTube y un tío brillante me explica ecuaciones diferenciales y la transformada de Fourier que ya hubiera querido yo que me lo hubieran explicado de esa manera, con dibujitos, que un chaval de 9 años es capaz de entenderlo. La realidad que tienen ahora la gente joven con todo el contenido que hay por internet y saber buscarlo y saber cacharrear y buscar y tener criterio para elegir, yo creo que eso no lo tuvimos nuestra generación. Así que yo estudio así. Yo estudio leyendo las cosas, viendo por internet y aprendiendo. Y ahora con los modelos como estos, pues aprendo de los propios modelos o los modelos de lenguaje que tenemos todos disponibles. Entonces yo les animo a que mantengan su curiosidad, que la cultiven como una de las, digamos, habilidades más importantes que les va a ayudar a lo largo de toda su vida profesional. Vale, hemos hablado de curiosidad. Dime, ¿qué 3 habilidades consideras fundamentales en, bueno, pues un estudiante, en alguien que se quiera ganar la vida o bien trabajando para, que son las opciones que tenemos, sector público, sector privado, o emprendiendo? Bueno, como decíamos, una primera sin duda es la curiosidad. Cultiva la curiosidad. ¿De acuerdo? Otra creo que es muy importante y lo digo desde primera persona y desde mi experiencia, es comunicar. Hay que saber comunicar. Quizá no nos enseña a comunicar. Es cierto que cuando tú comunicas, llegas. Y llegar, nos guste o nos guste, abre oportunidades. Cultiva tu capacidad para comunicar. Y es algo que se puede mejorar. O sea, yo es que no tengo habilidades. Bueno, pues desarróllalas, o sea, trabájalas. No te digo que tengas que ser el mejor comunicador del mundo, pero sí que es cierto que es algo que te va a ayudar muchísimo en tu vida. Y la tercera, y yo creo que también es muy importante, es atrévete, o sea, sea algo valiente. O sea, creo que la imprudencia bien entendida, me entiendes perfectamente lo que quiero decir, creo que es una de esas actitudes que pueden cambiar mucho las cosas. Vivimos en una sociedad en la cual, como nos dan tantas cosas, nos duele perderlas. Creo que es súper sano perder. O sea, es súper sano aceptar que puedes perder en una jugada. No solo acumules, sino acepta en que quizá en este momento tienes que perder 1/3 de lo que tenías. Vuelve a empezar, vuelve desde cero, que no pasa nada. Si lo piensas bien, vivimos una temporada en esta humanidad, y hablo de España y de nuestra realidad, no quiero ser frívolo con esto, en el cual somos unos privilegiados, tenemos la suerte de poder confundirnos y bueno, pues puedes intentarlo otra vez, no te fusilan al día siguiente, ¿no? Digo en esta realidad de España, pero sí que es cierto que creo y animo a que todo el mundo tenga un punto de valor y que se atrevan y que nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Eventualmente todos estudiantes de FP, el mundo será suyo. Ahora es nuestra generación la que tiene que gobernar o manejar o lo que sea, pero acabaremos también enterrados. Y ellos serán los responsables de este mundo. Y ellos, nadie les va a decir qué tienen que hacer. Ellos mismos tendrán que tomar sus propias decisiones y atreverse a tomar decisiones difíciles. Creo que el día de mañana nos quedan decisiones muy complicadas, que quizá tú y yo no tengamos que vivir, pero a ellos sí que les va a tocar. Y al hilo de lo que estás diciendo, hablemos de fracaso. ¿Cuánto de importante es el fracaso? Bueno, o sea, no me gusta mucho, porque el fracaso, como bien sabes, en nuestra cultura más latina, ¿vale?, más judo-cristiana, está un poco peor, no es tan anglosajona, ¿de acuerdo? No soy un tipo que mueva mucho la cultura del fracaso como mecanismo, pero sí intento mover la cultura de aprender pronto, barato y rápido. Es decir, es más intentar, o sea, nadie quiere fracasar en lo que hace, nadie expone de forma abierta, oye, la ha cagado tal y cual, pero sí que eres capaz de ser inteligente en cómo aprendes. Yo animo a que
seas hábil aprendiendo, pero no solo de tus propias cagadas o fracasos, sino aprende también de los demás. Creo que es súper interesante ver qué aprenden otros, cómo han aprendido otros, y ahí es un ejercicio muy de empatía, de saber escuchar, de saber entender al otro, en qué momento estuvo, qué decisión tomó y por qué salió mejor, peor. Al final el mundo no es tan blanco y negro, no encontrarás fracasos estrepitosos ni éxitos brutales, encontrarás cosas medias, pero de cada conversación que tengas con alguien, todo lo que puedas sacar y aprender, eso te lo llevas a la mochila. Dime, el círculo virtuoso de Lean Startup, Ajá. que es, bueno, pues ya sabemos. Sí. Ahora, bueno, lo explicas tú, pero al fin y al cabo, ¿tú lo ves aplicable a casi cualquier cosa? Porque es que yo lo veo aplicable a casi cualquier cosa. Bueno, quitando la etiqueta de Lean Startup se basa en los principios del método científico. El método científico, como bien sabes, promovido por varios filósofos, Francis Bacon entre ellos, ingleses, fue un cambio de paradigma en la historia de la humanidad, en términos de que tuvimos una forma de encontrar aquellas cosas que son ciertas, ¿vale? Y aquel mecanismo que de forma válida nos permitía ir siguiendo, dar pasos, es decir, cuestionar aquello que tú consideras que era cierto y yo poder verificar que eso es así o no, pero también sobre eso que es cierto construir el siguiente paso. Si no hubiéramos tenido método científico, posiblemente todavía seguiríamos pensando que, yo qué sé, que los dioses cuando se enfadan lanzan rayos. Pero sí que es cierto que el método científico es algo que es aplicable a todo, en términos de que es más una forma de pensamiento que un tema aplicado al mundo de las startups. Así que, obviamente, el pensamiento científico, sin caer en el cientificismo, no estoy diciendo que todo se pueda explicar a través del método científico, pero como instrumento que tenemos, creo que es enormemente útil, no solo aplicado en la creación de un nuevo producto, sino aplicado en el descubrimiento de nuevas cosas en la naturaleza, pero aplicado a uno mismo. No hay cosa más honesta que decir que he hecho, que ha ocurrido, qué datos fehacientes han ocurrido y qué he aprendido de esto. Pues creo que ese tipo de... Pero escucha, en una relación personal, en una compra de una vivienda, en una decisión de tomar una carrera u otra carrera. O sea, al final creo que este enfoque de hacer algo, una hipótesis, ver qué pasa y con eso tomar un aprendizaje, creo que es aplicable a cualquier cosa, más allá de la etiqueta del Lean Startup. El círculo, bueno, pues es idear, construir, medir y aprender, que al fin y al cabo, para mí, es aplicable casi a prácticamente cualquier cosa, desde el marketing, tu propia vida, como tú has dicho. Total. Vale, yo ideo, ¿no? Ideo, construyo, lo que pasa por mi pensamiento, al final tengo que aterrizarlo de alguna manera, tengo que materializarlo, bueno, pues lo construyo, ¿no? Idear, construir, medir, mido, qué es lo que he hecho, si funciona o no funciona, tiene sentido o no tiene sentido, y aprendo de lo que he medido. Entonces, es que para mí es aplicable a todo. Vuelvo a mencionar a Pablo Peñalver porque le tenemos de profesor de profesores en las escuelas regionales de formación de media España, y yo que me alegro por él muchísimo porque está haciendo ese efecto mariposa particular suyo que hemos hablado antes. Y hay profesores que me he encontrado en algunas poblaciones que dicen, claro, sí, pero es que lo que dice Pablo, sí, es muy fácil decirlo y muy fácil contarlo, pero a ver cómo se aplica. ¿Cómo se aplica? Yo creo que debemos de escuchar un poquito más, de empatizar un poquito más de determinadas filosofías y ver cómo las podemos aplicar precisamente a casi cualquier cosa, casi cualquier asignatura. Es que no hace falta que sea una asignatura de emprendimiento. Puede ser a cualquier asignatura, puede ser a cualquier circunstancia con los alumnos, al fin y al cabo con el alumnado. Néstor, una última pregunta. Para mí esta ha sido una de las entrevistas que me ha hecho vibrar y siempre hablar contigo es un placer. Hemos dejado descolgada la pregunta del mentor, la figura del mentor. ¿Cuánto de importante es para ti la figura del mentor? ¿Qué es un mentor para ti? ¿Cómo lo consideras? Y cómo, que lo interpreta la gente. ¿Cómo se busca un mentor? ¿Qué es eso de...? Mira, la verdad es que yo tuve la suerte, también de forma casual, pero lo agradezco mucho, de tener un mentor, Albert Ventura, que hace años que no sé de él, pero le tengo mucho cariño y aprecio, porque fue una persona que me hizo pensar, me hizo tener buenas preguntas. Al final, uno creo que tiene que ser lo suficientemente honesto para saber que un mentor no es una debilidad, sino es una fortaleza enorme, ¿no? Tener a alguien que te ayude a cuestionarte, alguien que dedica su tiempo en encontrar en ti capacidades que quizá no has encontrado, o preguntas que te ayudan a encontrarlas, no te da las respuestas, pero ya solo cuando te formulas las preguntas correctas es un gran avance. Es lo que deberíamos tener todos. Yo echo de menos conversaciones con Albert, pero también creo que todos debemos encontrar un momento para tener un mentor. Y ojo, un mentor pueden ser muchas personas, no hace falta que sea
un mentor de emprendimiento, puedes tener un mentor. De hecho, fíjate, en el mundo de la religión esto es muy, muy habitual, ¿no? Acercarte a un sacerdote para poder tener una conversación. No deja de ser un mentor. El tipo no tiene por qué saber todo de ti, ni saber todo, pero te puede hacer preguntas que sean muy válidas para aquel fin que tú quieras. Creo que es muy importante esta figura del mentor. Creo que es algo que no solo transfiere el conocimiento correctamente entre los individuos, sino que los potencia, los amplifica. Y creo que incluso debería animarse mucho más a esta dualidad de dos individuos que mantienen conversaciones en un periodo de tiempo que les ayudan a mejorar. Un mentor también aprende de su mentí, pero todos debemos buscarlo. Yo animo a que lo busques en el entorno que tú tengas, ¿de acuerdo? No hace falta que sea un experto de nada, ni alguien que te escuche y que te ayude a hacerte preguntas buenas. Con eso, la palanca yo creo que es enorme. Y creo que tener un mentor cerca en ocasiones amplifica tus capacidades mucho más que buenos libros o mucho más que muchos años en algunos institutos. Y por ya cerrar la pregunta, obviamente las mentorías, hay mentorías que se cobran, hay mentores que ofrecen esas preguntas, ¿no? Y ese acompañamiento de manera altruista. Sí. Generalmente se suele dar de manera altruista y suele haber un match de alguna forma. Yo tengo varios mentores, entre ellos, bueno, pues también bebo de ti y sabes que te he preguntado, hemos colaborado en proyectos, algunos han salido, otros no han salido, pero sigo haciéndolo, sigo buscándolo. Es normal que en un momento dado, oye, pues una mentoría se debe de pagar. Sí, bueno, hay mentorías profesionales, hay mentorías técnicas, por ejemplo, ¿no? Y que son enormemente útiles y tú eres esa persona que ha hecho una preparación. Cuando tú vas a un comité de asesores, ese comité de asesores es un conjunto de mentores que lo que está haciendo es trabajar para ti, ¿de acuerdo? Con las horas que supongan. Ojo, pues hay mentores que han visto muchas cosas y, por ejemplo, cogerte un caso de un negocio y ponerte a estudiarlo durante 3 o 4 días, pues es un tiempo que tú estás dedicando a este emprendedor. Entonces, yo creo que esos mentorings, por decirlo de alguna manera, yo creo que son enormemente útiles y no está, déjame que lo exprese así, no está pagado la palanca que tiene después, porque en ocasiones esas conversaciones te pueden ayudar a tener un por 10 de lo que posiblemente te ha costado ese mentoring. Así que, al final, todo tiene un valor, y es cierto que hay cosas que tienen mucho valor, obviamente se pagan. Muy bien, pues hasta aquí el final de la entrevista. Yo estaría hablando contigo días, ya lo sabes, y solamente me queda darte las gracias. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, vernos con más frecuencia, tenemos que hacer. Pues sí. Y te esperamos en Fuera del Sistema, en eventos presenciales y online con tus masterclass que vas a impartir. Así que agradecido en el alma y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo, gracias, chao.